Nuestra Constitución política fue promulgada el día 5 de febrero de 1917. Pero para llegar a ella y conseguir que nos representara a todos, existieron muchas luchas que sortear. En 1808, España estaba en guerra porque Napoleón Bonaparte, que era emperador de Francia, obtuvo bajo presión la abdicación de Carlos IV y Fernando VII. El pueblo español jamás estuvo de acuerdo con esta situación. De esta forma, se rebeló y formó un gobierno provisional que se trasladó a la ciudad de Cádiz. Ahí se convocaron a las Cortes Generales Extraordinarias que se erigieron en Asamblea Constituyente. Esta constitución fue conocida también como la Constitución de Cádiz de 1812 y en ella se estableció una monarquía limitada, puesto que el rey ya no podía hacer todo sin el consentimiento de las Cortes o Asamblea Legislativa, instituyéndose la igualdad política entre peninsulares y americanos y las diputaciones provinciales electas en cada provincia. Cuando Fernando VII fue liberado por Napoleón, desconoció la Constitución en 1814 y ordenó la encarcelación de los diputados que la elaboraron. Mientras en España sucedía esto, en la Nueva España se iniciaba en septiembre de 1810 la lucha por la independencia. Este movimiento fue encabezado por el cura Miguel Hidalgo y Costilla. En diciembre de ese mismo año, Hidalgo proclamó en Guadalajara la abolición de la esclavitud e hizo un llamado a que todas las personas fueran libres. Los insurgentes jamás aceptaron tratos con el gobierno español ni aceptaron la Constitución de Cádiz. Al ser fusilado Miguel Hidalgo, toma el mando de la lucha José María Morelos y Pavón, quien escribió un documento muy importante llamado Los Sentimientos de la Nación en el año de 1813. Los Sentimientos de la Nación contienen las bases de la organización política y las ideas de lo que debe ser un buen gobierno. Se estableció que el pueblo era libre y soberano y capaz de decidir quién lo gobernara, sin deberle obediencia a un monarca. También se estableció que los hombres eran libres y no esclavos. En este muy importante documento se declaró la independencia de los mexicanos de la corona española, entre otras muchas cosas de relevancia, que fueron la semilla de las ideas de lo que hoy concebimos. Morelos convocó a un Congreso Constituyente en Chilpancingo y elaboró otra constitución proclamada la Constitución de Apatzingán, Michoacán, en 1814. Esta constitución fue conocida como el Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana. A la muerte de Morelos, dejó de tener eficacia este documento. La independencia de México se alcanzó en 1821, cuando Agustín de Iturbide, un oficial del ejército español que había combatido a los insurgentes, logró un acuerdo entre todos, inclusive con el jefe insurgente Vicente Guerrero. La independencia favoreció a los criollos acaudalados, a la iglesia y al ejército, fiel al gobierno español que había combatido a los insurgentes. Nuestro incipiente país vivió momentos de mucha confusión después de tantos años de vivir bajo el gobierno de España y tanto tiempo de lucha. Durante esta época se decidió que se seguirían aplicando las leyes españolas hasta ser sustituidas por las mexicanas, siguiendo en vigor la Constitución de Cádiz. Muchas personas deseaban un orden más justo con la participación y beneficio de toda la población. De esta forma,
Se integró un primer Congreso Constituyente. Iturbide, con el apoyo del ejército, se proclamó emperador y el Congreso lo aceptó. Su gobierno fue autoritario y encarceló a sus oponentes. Una rebelión de parte del mismo ejército, apoyado por las diputaciones de las provincias, logró su abdicación y desconoció al Congreso por haberlo aceptado como emperador. Se eligió un segundo Congreso Constituyente que se reunió en el templo de San Pedro y San Pablo. Ese Congreso promulga el 4 de octubre de 1824 la primera Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos. Esta Constitución estableció una forma de Estado federal, le concedió autonomía a las provincias, ahora llamadas entidades federativas, con la posibilidad de organizarse con su propia constitución y leyes en asuntos que no sean de interés general, estableciendo una forma de gobierno republicana, representativa y popular. Se estableció un sistema de 2 cámaras, la de diputados, que representaba a todo el pueblo, y la de senadores, que representaba a los estados de la República, cuyos miembros se nombraban por medio de elecciones. También durante la vigencia de esta Constitución se creó la Suprema Corte de Justicia de la Nación para resolver los conflictos y aplicar la ley, dotándole de facultades a los estados de la República para tener sus propias constituciones locales, las cuales tendrían que seguir las normas de la Constitución Federal para organizarse y gobernarse. Dentro de la Constitución de 1824 existen algunos derechos humanos que se encuentran dispersos, es decir, no existía un título o sección en la que se encontraran todos ellos. Esta Constitución nunca fue del agrado de los poderosos, la aristocracia criolla, la Iglesia y el ejército, lo que provocó un enfrentamiento entre quienes querían un poder central para toda la República, contrario a lo que la Constitución establecía, y entre quienes defendían poderes regionales que buscaban participar en la toma de decisiones en el nuevo Estado. Estas sendas diferencias y ambiciones de poder provocaron inestabilidad y continuas revueltas militares, centralistas y federalistas, para imponer gobiernos y derrocarlos. En el año de 1833, el presidente Antonio López de Santa Anna se retira a su finca alegando enfermedad y deja a cargo al vicepresidente Valentín Gómez Farías, quien tomó una serie de medidas que afectaron, entre otros, a la Iglesia. Las ideas de Valentín Gómez Farías eran liberales y se fundaban en la igualdad, libertad y participación de todos en elecciones, así como en el nombramiento de representantes. Su plan liberal fue adoptado por los federalistas y Gómez Farías tomó medidas para aprovechar la riqueza que había acumulado la Iglesia, sobre todo en tierras que permanecían ociosas o no estaban explotadas. El papel de la Iglesia era importante durante la colonia, ya que había llevado a cabo una tarea importante y benéfica, protegiendo a los indios, estableciendo escuelas y prestando servicios de salud, pero había acumulado enormes riquezas desaprovechadas e imponía la religión católica sin tolerancia alguna. Sus decisiones eran aplicadas por el gobierno como si fueran leyes. La reacción de los centralistas apoyados por la Iglesia fue la rebelión no solo contra las reformas, sino también contra la misma Constitución. El Congreso Ordinario, con mayoría conservadora y sin algún fundamento legal, se elevó a Congreso Constituyente y suprimió la vigencia de la Constitución de 1824. En su lugar, se elaboró una nueva ley fundamental
conocida como las 7 leyes constitucionales de 1836. Fue una constitución dispersa que limitó el derecho del voto y el ejercicio de cargos públicos a personas con recursos económicos, desligando a los poderes públicos de la elección y centralizando las decisiones, creándose un superpoder, el supremo poder conservador, que se convirtió en una figura dictatorial en constante pugna con los demás poderes. Durante esta época existieron conflictos sociales muy graves, entre ellos la separación definitiva de Texas, así como la separación temporal de Yucatán, que proclamaba los derechos locales. Fue imposible gobernar con las leyes constitucionales y las revueltas federalistas no se hicieron esperar. Una de ellas, en Tacubaya, dio fin a las pugnas internas y convocó a un Congreso Constituyente que fue electo y elaboró 3 proyectos de constitución que buscaban el acuerdo de todos. Ese Congreso fue disuelto por su tendencia federalista a través de un movimiento militar que designó una junta de notables. Estos elaboraron las bases de la organización política de la República Mexicana de 1843, inspiradas por Antonio López de Santa Anna, para fortalecer la presidencia de la República, aumentar el control central de gobierno y continuar con la restricción del derecho de voto a la fortuna. El autoritarismo con el que gobernaba Santa Anna causó enojo a muchos, por lo que se organizó una revuelta encabezada por Mariano Salas, quien dio fin a estas bases y recobró la vigencia de la Constitución de 1824. Con el Acta Constitutiva y de Reformas de 1847 se recuperan las ideas de la Constitución del 24 y la puso de nuevo en vigor, pero con reformas con las que se introduce el juicio de amparo, que era un medio de defensa de los particulares frente a violaciones por la autoridad a los derechos humanos consignados en la Constitución, estableciendo el voto universal de todos con los únicos requisitos de contar con la mayoría de edad, que en ese entonces era de 20 años, y una buena conducta. La vigencia del Acta de Reformas fue muy breve, ya que contra ella la reacción conservadora promovió la dictadura de Antonio López de Santa Anna, un régimen que se caracterizó por ser autoritario y repudiado. La Revolución de Ayutla fue dirigida por una de las generaciones más brillantes que ha dado México. Se trataba de un grupo de jóvenes patriotas liberales. Entre ellos se encontraban Melchor Ocampo, Benito Juárez, los hermanos Miguel y Sebastián Lerdo de Tejada, Ponciano Arriaga, José María Iglesias y el viejo luchador Valentín Gómez Farías, que da un nuevo giro a la historia al lograr que Antonio López de Santa Anna deje la presidencia y salga del país. Así se inició la reforma, que consistió en separar al Estado mexicano de la Iglesia, darle las funciones que le correspondían y poner en circulación la enorme riqueza de bienes de propiedad eclesiástica, quitándole el carácter obligatorio a las devociones y al cumplimiento de las normas sacramentales. Al convocarse un Congreso Constituyente que expidió la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos de 1857, se restableció el federalismo, la república representativa, el derecho de voto para todas las personas que tuvieran 18 años siendo casadas o 21 si no lo eran, y habla sobre los derechos humanos y su protección a través del juicio de amparo. También en ella
se estableció la libertad de imprenta y de enseñanza, no incluyendo el respeto al dogma católico como limitante, aunque prudentemente se omitió la libertad de cultos. La Iglesia y los conservadores la consideraron herética. El 5 de febrero de 1857 fue jurada la Constitución y se integraron los poderes, habiendo sido electos Ignacio Comonfort como presidente de la República y Benito Juárez como presidente de la Suprema Corte de Justicia. Para diciembre de 1857, el general Zuluaga pronunció el Plan de Tacubaya, que desconocía la Constitución y a Comonfort como presidente, convocando a un nuevo Congreso Constituyente. Comonfort se adhirió a ese plan y en enero de 1858 fue desconocido por Zuluaga. Siendo Juárez electo presidente de la Suprema Corte, de acuerdo con la Constitución de esa época, debía suplir la falta del presidente de la República hasta la celebración de nuevas elecciones. De esta forma, Benito Juárez asume la presidencia y marchó al interior del país para defender el régimen constitucional. De esta forma, se expidieron las llamadas leyes de reforma que más adelante se incorporaron a la Constitución, convirtiéndose en norma. La Guerra de Reforma duró 3 largos años y terminó con el triunfo liberal y la reinstalación del gobierno. Sin embargo, los conservadores seguían en desacuerdo y buscaron apoyo de Francia para volver a la monarquía. Después de visitar a Napoleón III, aseguraron su decisión para ordenar una intervención militar en México con el fin de instaurar una monarquía constitucional. En consecuencia, invitaron a Fernando Maximiliano de Habsburgo para ser emperador de México. Apoyado por el ejército francés, Maximiliano asumió la corona. Juárez y el gobierno liberal peregrinaron por toda la República defendiendo la soberanía nacional y fueron sostenidos por un movimiento verdaderamente nacional, formado por los estratos populares que se oponían a la fuerza militar extranjera, que nunca logró el control total del territorio. Perdido el apoyo francés, el Segundo Imperio Mexicano terminó con el juicio y correspondiente fusilamiento de Maximiliano de Habsburgo. Así inicia el periodo conocido como la República Restaurada, en la que fue presidente Benito Juárez, pero al morir Sebastián Lerdo de Tejada lo sustituyó y posteriormente fue electo presidente de la República. Cuando el presidente Lerdo de Tejada planteó y logró su reelección, el general Porfirio Díaz organizó un movimiento militar. La revuelta iniciada en Tuxtepec triunfó y Díaz asumió la presidencia. El general Porfirio Díaz, a través de reformas constitucionales que le facilitaron continuas reelecciones, estableció un régimen autocrático que duró más de 30 años. Logrando mediante una combinación de represión y negociación terminar con todas las sublevaciones locales que venían presentándose en México desde la independencia. La paz resultante dio al gobierno de Díaz la plena aceptación y apoyo de las clases altas y de la burguesía urbana, que aumentaba en tamaño. El progreso económico fue notable, lo mismo que la creación de infraestructura, sobre todo ferroviaria. Se organizaron y equilibraron las finanzas nacionales y se pagó la deuda externa. Pero existieron problemas que agravaron la desigualdad social que México padecía desde la independencia, particularmente a través de la formación de enormes propiedades rurales, llamadas latifundios, que dependían de la explotación de los campesinos. Asimismo, se controlaron los movimientos obreros que buscaban mejoras en las condiciones de trabajo.
Algunas huelgas como las de Cananea y Río Blanco fueron sangrientamente reprimidas. A principios de siglo se producen varios movimientos sociales. Asimismo, se fundó el Partido Liberal Mexicano de los hermanos Flores Magón. Después de esos eventos, en 1908 Porfirio Díaz fue entrevistado por el periodista estadounidense James Krillman. El dictador señaló que México estaba listo para la democracia y dio la bienvenida a formación de partidos políticos de oposición, agregando que no competiría más en las elecciones de 1910. Sin embargo, se postuló nuevamente para la presidencia. Esa revuelta política provocó que Francisco I. Madero realizara exitosas giras por diversos estados de la República, cuyo resultado fue la formación del Partido Nacional Antirreeleccionista. Porfirio Díaz no deseaba una verdadera oposición, así que aprendió a Madero en plena campaña electoral y lo mantuvo preso en una cárcel de San Luis Potosí. Al celebrarse las elecciones, fueron declarados triunfadores Díaz y Corral. Madero se fugó de San Luis y huyó rumbo a San Antonio, Texas, donde junto con algunos colaboradores proclama el Plan de San Luis. En él se denuncia el fraude electoral y se desconocen las elecciones de junio de 1910, designándose presidente provisional a Madero, quien convocaría elecciones extraordinarias tan pronto como la capital del país y la mitad de los estados estuvieran en poder de las fuerzas revolucionarias. Se convocó a los ciudadanos para levantarse en armas el día 20 de noviembre de 1910 a las 6 de la tarde. El llamado de Madero tuvo mucha respuesta y se formaron grandes grupos de personas que estaban inconformes con el gobierno de Porfirio Díaz. A la revolución se unieron contingentes campesinos y obreros. Porfirio Díaz fue derrotado y abandonó México. Las clases altas económicas que favoreció el porfiriato, los ambiciosos caudillos militares y los Estados Unidos de América temían que después de haber ganado las elecciones en 1911, el movimiento democrático de Madero llegara a realizar reformas sociales exigidas por los contingentes campesinos que se habían levantado en armas, pues consideraban que amenazaban los intereses de las empresas nacionales y extranjeras. Así que, unidos en una conspiración con el jefe militar Victoriano Huerta, Madero fue aprehendido y asesinado junto con su vicepresidente José María Pino Suárez. A este hecho se le conoció como la Decena Trágica. Así, el entonces gobernador de Coahuila, Venustiano Carranza, formuló el Plan de Guadalupe, desconociendo a Victoriano Huerta como presidente y convocando a la formación de un ejército constitucionalista para restaurar las instituciones. Entre las fuerzas armadas que se unieron a Carranza, destacaban quienes lucharon contra Porfirio Díaz, como Francisco Villa en Chihuahua y Emiliano Zapata, quienes exigían el respeto a los derechos de propiedad de la tierra de los campesinos y el reparto de parte de los latifundios. Cuando el ejército constitucionalista finalmente triunfó, Victoriano Huerta renunció a la presidencia el 15 de julio de 1914. Así, el 22 de octubre de 1916 se celebraron las elecciones para diputados al Congreso Constituyente, el cual se dedicó a elaborar la actual Constitución en el estado de Querétaro. La Constitución de 1917, cuyo nombre oficial es
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que reformó a la de 5 de febrero de 1857. Esta nueva Constitución marcó nuevas rutas no solo en México, al ser la primera en su estirpe en consagrar garantías o derechos sociales, sino también en el mundo, ya que fue la primera que completó los derechos humanos con la protección de los grupos menos favorecidos de la sociedad. Por eso, es importante mencionar que desde 1917 hasta la fecha, nuestra Constitución ha sido reformada en más de 700 ocasiones a través de 233 decretos aprobados por el Poder Constituyente Reformador Permanente, haciendo de nuestra Constitución una de las más reformadas en todo el mundo.